Pues bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión vamos a hacer el resumen y consideraciones generales sobre lo que aconteció el año que está por concluir. Y desde luego no hay mucha duda. Elegimos como punto de partida los efectos que este pequeñísimo, supermicroscópico bicho, que un virus todavía algunos están dudando de si es un ser vivo o no, es tan simple en cierto sentido y sus efectos son tan brutales sobre la humanidad en su conjunto, que realmente nos invita a reflexionar ya sobre todo sobre la vida y la muerte, los sistemas políticos, la vulnerabilidad de la humanidad, etcétera. Entonces, invito a mis colegas a empezar el programa con este tema, lo que nos ha hecho y nos puede seguir haciendo el SARS-CoV-2 tan pequeñito y que atacó uno de los ángulos más vulnerables de todas las sociedades y no sabemos todavía cómo va a terminar esto. La sorpresa fue enorme y el desenlace un enigma. Pues me parece que ha sido un año en el que nos hemos saturado sobre este tema y creo que a estas alturas la mayoría del auditorio y nosotros estamos bastante familiarizados con lo que ha sucedido y se pueden hacer todo tipo de análisis y es inevitable comparar primero a los diferentes países para ver quién lo hizo mejor y quién lo hizo peor. En ese sentido hay todo tipo de mediciones. Nueva Zelanda es el país que al parecer tiene el mejor historial porque tomó una solución muy sencilla para ellos, son una isla, se aislaron, cerraron al país y dijeron aquí no entra ni sale nadie y han logrado tener muy controlado la pandemia. Después de ello tenemos todo tipo de experimentos y experiencias sin que nadie pueda abrogarse el privilegio de haber sido mejor, ni necesariamente de haber sido el peor. Y en este terreno, bueno, los europeos, los países industrializados, no es que se hayan visto muy acertados. Estados Unidos es tal vez el ejemplo más extremo en donde la epidemia está causando estragos todavía, lo cual lleva a un hecho que comentaré en el segundo bloque sobre los efectos de la polarización, que para mí, en el caso de México, es el rasgo que más distingue el año en lo político. Y la polarización también está afectando el juicio de lo que pasa en México, porque, querramos o no, se juzga, se critica, se justifica, se respeta o no al presidente de la República y a Hugo López-Gatell, que son las figuras principales en la política seguida en México. ¿Qué podemos decir de México? Pues eso es tal vez el propósito de lo que resta de este bloque. Yo creo que hay tres planos a lo largo del año para discutir sobre el desempeño que han tenido los países. Primero, el primer contagio, en el cual pues primero empezó en Asia, Italia, Europa del Sur, fueron los primeros países que tuvieron Europa del Sur, que tuvieron el impacto. Después viene la recuperación o reapertura, que es en la que estuvimos en México en las últimas semanas, y después viene el periodo de vacunación. No todos han tenido el mismo desempeño. Los asiáticos, al principio como que se les salió de control el asunto, pero creo que en el balance
de la primera fase salen mucho mejor librados que los europeos. Visto en retrospectiva, los países americanos son los que les ha ido peor. Decías tú, efectivamente, Estados Unidos, que claramente pues, le costó la elección a Donald Trump. Está también Brasil, que ha tenido un pésimo desempeño. Perú, Chile y por supuesto México. No nos ha ido bien en esta parte, la reapertura ha sido desastrosa, tanto que en diciembre nos regresaron a reconfinamiento y viene la tercera etapa en la cual creo que se jugará el prestigio de los gobiernos, que es como termina este episodio y es el proceso de vacunación. Veremos cómo opera en cada uno de los países, si tienen éxito en esto. Podrán decir en las primeras 2 etapas de la obra trágica que hemos vivido a lo largo de este año, a lo mejor los gobiernos trastabillaron. Como decía Lorenzo, nos debe llevar a un gesto de humildad, porque ni los gobiernos mejor equipados, ni los científicos mejor dotados mentalmente, ni los grandes laboratorios tenían idea de cómo lidiar con este virus. Seguimos sin saber si hay recontagios, seguimos sin saber por qué actúa como actúa. Es decir, tenemos todavía un enorme desconocimiento del bicho y por tanto, bueno, pues todavía estamos por hacer una especie de cura de humildad y decir, a ver, sabemos muchas cosas, tenemos muchas capacidades, pero hay temas que han puesto a la humanidad completa de rodillas, literalmente, o encerrada. Por tanto, creo que habrá que hacer un balance por cada una de las etapas. En la comparación de cómo le ha ido a México frente a otros países, bueno, pues hay, como dijo Sergio, muchos indicadores. Yo creo que no nos ha ido, no somos el peor. Estados Unidos creo que ha sido el que más le ha pegado, el que más se le ha desbordado el problema, pero tampoco estamos, digamos, muy lejanos de los países que les ha ido mal. No el peor, pero sí nos ha ido mal en relación con muchos otros países, dependiendo de los indicadores, pero 2 indicadores que yo marcaría como algo que sí nos destaca como uno de los países que han sufrido más relativamente esta pandemia es el hecho de que, por ejemplo, la población de México es cercana al 2% de la población mundial y sin embargo el número de fallecidos es del 7% de quienes han fallecido en todo el mundo. Y por otro lado está también la tasa de letalidad, que es de las más altas, si no es que la más alta, si mal recuerdo, que está cerca del 10% me parece, cuando en otros países ha sido del 2-3% y creo que el promedio mundial está en el 4%. Entonces sí está bastante más alta la nuestra. Desde luego la beta política de todo esto es cuál es la responsabilidad del gobierno, si la hay, cómo ha manejado, porque la pandemia, pues, no hay ninguna responsabilidad ahí, por lo menos de este gobierno. Se dice que si los chinos lo hicieron a propósito, no, pero eso es otro tema. Pero el manejo sí, las decisiones. Aquí ha sido motivo de debate, por ejemplo, los tiempos, cuándo había que cerrar. Los medios insistían en que ya había que empezar con la cuarentena, mientras que el gobierno decía, no hombre, falta, todavía no, vayan a los restaurantes. López Obrador seguía en los mítines con muchísima gente. Ese fue un motivo de debate, por supuesto. Lo del uso o no del cubrebocas del presidente como ejemplo de muchísima gente. No es que él se sienta protegido o que mantenga la sana distancia, es que mucha gente lo sigue, le tiene confianza a él, no a algunos otros médicos que además casi nadie conoce, que te digan e insistan, sí, utilízalo, quédate en tu casa, etcétera. Había cierta contradicción a veces entre el mensaje del presidente y el de López-Gatell, y también un poco qué tanto uso político o qué tanta subordinación política pudo haber habido. Y creo que el ejemplo clave fue cuando López-Gatell dijo, el presidente no usa cubreboca y sigue en sus giras porque él tiene fuerza moral. Él no se va a contagiar porque tiene una fuerza moral. Si no, pues más bien estás acomodando y haciendo una gran maroma para justificar una política del presidente que él quiere seguir en campaña, quiere seguir en sus mítines, pero tú le tienes que dar alguna justificación médica, en lugar de decir, no, sí, señor presidente, hay que ajustarse a las prevenciones. Entonces, ha habido ahí mucho debate al respecto, incluso lo de los semáforos, cuando pones recientemente el rojo, el naranja, etcétera. Pero sí se atribuye, yo creo que la gente no responsabiliza mayoritariamente del número de muertos y contagios en México al gobierno. Creo que la valoración general es de que ha hecho lo mejor que se puede, y si por ejemplo tenemos algo que puede ser cierto,
una tasa de letalidad muy elevada, como ya señalábamos, puede ser el hecho de que hay mucha obesidad, hay mucha diabetes en México, cosa que sí es cierto, el tipo de alimentos que se ingieren aquí, que te hace más vulnerable a este tipo de infecciones, pues eso en parte es cierto. Creo que en general el balance es de que la mayoría de la gente no responsabiliza al gobierno del número de muertes o de los datos que no son muy favorables a México. Pero la responsabilidad, a diferencia de lo que sí ocurrió en alguna medida con Trump, creo que aquí no ha sido tan fuerte. Bueno, lo que me gustaría añadir a la conversación es el hecho de que la pandemia nos lleva a considerar la idea de un sistema de salud general, universal. Antes de la pandemia, ¿cuál era el sistema de salud más usado por los mexicanos? Pues el doctor Simi, las farmacias del ahorro, etcétera. Esas eran las que daban la primera consulta. La gente iba ahí porque no estaba en el Seguro Social o porque era muy fácil llegar y por 40 pesos le daban a uno el diagnóstico y luego le decían cuál era el remedio. Queda claro ahora, y espero que para siempre, que este país necesita un sistema universal de salud, que no sean nada más los del seguro, los del ICE o la clase media que tiene capacidad de pagar un seguro privado, que tenemos que transformar completamente el sistema de salud. Ahora la pandemia lleva a que en el momento crítico cualquiera tiene derecho a ir a un hospital independientemente de que sea o no sea miembro del ISSSTE, del seguro, etcétera, y que se le atienda. También queda claro que se gastó muy poco en el sistema de salud existente, que no es precisamente el mejor, pero se gastó muy poco. Entonces se ha tenido a marchas forzadas que expandir el área para recibir a los enfermos, para hacer el diagnóstico y que hay muy poco personal. Realmente el hecho de que en estos últimos días se nos diga es que los médicos, las enfermeras, los enfermeros, las afanadoras ya están exhaustos y sigue llegando. Bueno, ese es un punto, ahí lo dejo. El otro punto es la sociedad misma. Ahorita hemos discutido la responsabilidad o no responsabilidad del gobierno, pero la sociedad tiene una responsabilidad enorme. Aquí por donde yo vivo, en la Ciudad de México, las fiestas no han parado y se sabe perfectamente que ahí está uno de los focos más importantes de infección. Les importa un comino. ¿Qué nos dice de nosotros mismos? Ya no de la autoridad, de nosotros como sociedad. También lo dejo ahí para que reflexionemos. Creo que no salimos bien parados. Yo creo que es duro, pero efectivamente es así y lo apuntas perfectamente. Hay una responsabilidad. Este semáforo rojo que hemos tenido en las fiestas se lo debemos fundamentalmente a la falta de solidaridad de un amplio sector de la sociedad, porque mira que nos lo advirtieron 9 semanas seguidas. Depende de nosotros el que la economía se mantenga abierta y buscar un equilibrio entre salud y efectivamente, bueno, pues la apertura. No lo conseguimos, yo creo que hay una responsabilidad. Y coincido plenamente contigo en el tema de salud. Creo que el año próximo vamos a tener que discutir cómo financiar eso. Yo creo que hay que jubilar 2 ideas. Uno, que las cosas son gratuitas. Hacen falta 6 puntos del PIB para financiar un sistema así. Y creo que hay que discutir en serio una reforma fiscal, porque vale la pena pagar más a condición de estar todos protegidos. Creo que este año es una de las lecciones. Bueno, en los segundos que quedan, nada más palmar esta tercera etapa que mencionabas, Leonardo, de la vacunación, va a coincidir con el periodo electoral necesariamente, y creo que ahí vamos a ver cómo termina siendo evaluado el esfuerzo del régimen, la responsabilidad de la sociedad, los factores externos.
En fin, que va a ser un primer semestre muy agitado, pero por ahora tenemos que terminar porque se acabó el tiempo. Regresamos en unos segundos. Bien, se puede hacer todo tipo de balance sobre la dimensión política del 2020. Habrá quienes señalen los nuevos partidos, la popularidad del presidente, las tribulaciones o trifulcas de Morena, las divisiones de los otros partidos, en fin, hay materia, pero en mi opinión, vamos a ver qué piensan mis compañeros, el rasgo que más permea el 2020 y que se va a trasladar al 2021 es el auge de la polarización, medida esta como la descalificación del otro, la incapacidad de prestar atención a lo que el otro argumenta, la dificultad de entablar diálogos. En ese terreno sí ha sido notable la consolidación de ese rencor social, en el cual, si uno le pregunta a los de un bando, señalan al otro, sea al presidente, los partidarios del presidente señalan a los conservadores o a los medios, pero el hecho es que, olvidándonos por el momento de las responsabilidades que requerirían un estudio para ver a quién le corresponde qué porcentaje, que me parece muy difícil, pero en todo caso, vamos hacia el 2021 con un ambiente exacerbado, difícil y sin mediadores efectivos, porque hasta el Instituto Nacional Electoral, que debería ser un mediador, es descalificado por una u otra razón. Por tanto, para mí el protagonista de la política del año es el odio. Yo tengo la impresión de que a estas alturas ya buscar responsabilidades no es lo mejor. Estamos ya en la espiral simétrica, entonces yo hago porque tú haces o yo respondo porque tú me dijiste. Yo veo tres grandes rasgos en la política de este año. Uno, un presidente que es un atleta político, o sea, todas las mañanas, tardes y noches hace política y sigue conservando un 60 y tantos % de aprobación, lo cual en un año tan terrible desde el punto de vista económico y sanitario, yo creo que es una bendición, o sea, de que yo tengo una distancia crítica a lo que hace el presidente. Imaginar que tuviésemos además una crisis de confianza en el gobierno sería efectivamente fatal. Veo pues un presidente que es atleta, corre el maratón todos los días y lo ha logrado efectivamente terminar este año. Veo un presidente reconcentrador de funciones, lo veo cada vez menos considerado con el poder legislativo. No escucha ni necesariamente atiende ningún argumento que el legislativo le puede plantear. Extinguió fideicomisos, les dijo el presupuesto me lo aprueban sin cambiarle una coma y no hay tema en el cual no se convierta él en el gran legislador. De paso, sigo sin entender cuáles son las prioridades legislativas en este final del año, un montón de piezas que no entiendo bien qué orden tienen, desde el outsourcing hasta la reforma del Banco de México, pasando por la Ley de Seguridad Nacional. Veo un presidente que reconcentra también funciones en el plano territorial y entra a una bronca innecesaria con los gobernadores. Hace unos días les dijo que ellos no podían ser responsables de llevar la vacuna, en lo que tiene razón, es una responsabilidad federal, pero los llamó irresponsables y politiqueros. Se ha negado a tener diálogo con ellos y finalmente pues tenemos un presidente que reconcentra funciones también en el ámbito partidista. Él finalmente, bueno, pues quedó quien estaba dividido, digamos, su corazón, pero el método para selección de candidatos finalmente fue el que el presidente había propuesto, tanto para la elección del presidente del partido, como está ocurriendo en prácticamente todas las entidades. Por tanto, la tesis presidencial fue la ganadora. En términos generales, así veo el año. Yo tomo el punto que nos propone Sergio Aguayo de la polarización. Claro que es notable, pero parto de la idea de que es inevitable, dado que el proyecto es cambiar el régimen. Se toma el poder en el gobierno, pero una cosa es el gobierno y otra cosa muy distinta es el régimen. El régimen yo lo veo como esa madeja, esa red tan complicada,
de instituciones públicas y privadas que envuelve a toda la sociedad, y para cambiarla históricamente, echemos un vistazo en la historia moderna, que es el fines del 18, 19, 20, todas las veces que se han intentado y que se han logrado cambiar los regímenes políticos, bueno, casi todas han sido por la fuerza. En la nuestra no, afortunadamente. Pero la polarización es inevitable. Si no hubiera la intención de cambiarlo, probablemente no era necesaria la polarización, no hubiera ocurrido. Pero tratar de cambiar un régimen sin polarizar, pues es un imposible. A lo mejor de todas maneras no se logra cambiar como lo quiere Andrés Manuel López Obrador, pero pedirle que no se encuentre en el centro de la actividad, todo cambio requiere de liderazgos. No hay cambios de gran magnitud sin liderazgos, y sin polarización. En realidad, y con esto concluyo, lo que podría uno esperar es que esa polarización no vaya a dar a la violencia. La violencia ha venido acompañando a la política mexicana desde siempre. Ahora que hay una gran polarización, pero no hay violencia, no me preocupa tanto la polarización, la posibilidad de violencia. Eso es lo que hay que evitar. Por lo mismo que dice Lorenzo, el objetivo de este gobierno es un cambio de régimen profundo, y por eso también la polarización, porque efectivamente ese tipo de cambios o ese tipo de proyectos de transformación profunda te llevan mucho a la lógica de estás con el proyecto o estás contra él, como lo ha dicho López Obrador con todas sus letras. Y eso mismo deriva en algo que también yo he oído y leído de muchos obradoristas, en el sentido de que pues también eso justifica cierto grado, no pequeño, de centralización política. Y el propio López Obrador, desde hace mucho tiempo, incluso antes de llegar al gobierno, ha tenido un discurso en el sentido de que las instituciones autónomas, lo que desde el punto de vista democrático se ve como contrapesos, instituciones de vigilancia, equilibrios, los ve con desconfianza. Dice, todos esos en realidad están del lado de quienes se oponen al cambio de régimen, es decir, son los que están en contra, y por lo tanto se justifica o se justificaría en esa lógica el ir tratando de quitar, controlar, subordinar, debilitar ese tipo de instituciones, porque se ven como un estorbo para el proyecto de cambio de régimen. No es un cambio reformista, no es un cambio que poco a poco vaya enderezando las cosas, no se trata de tener un buen gobierno, sino un cambio de régimen profundo. Y yo nada más agregaría como otra beta de este asunto político el combate a la corrupción. Se ha hablado mucho de eso, fue una de las principales banderas. Creo que la gente que votó por él y no votó por López Obrador, todos esperaríamos que efectivamente se tomaran pasos ya más significativos, más fuertes, para combatir la corrupción, para terminar con la impunidad. El discurso está plagado de eso. Todas las mañaneras oímos denuncias de corrupción en todos lados, pero el chiste es que realmente se aplique de verdad la ley, que se penalice a quienes incurrieron en corrupción y que no se utilicen dos varas, que no sea una vara para los adversarios y otra para los aliados, donde parece que actos de corrupción o de amiguismo o de conflicto de intereses no fueran tan importantes como los que sí cometen los adversarios. Tienes razón, Lorenzo, en el razonamiento que haces, y sin embargo, la pregunta que surge es si la polarización no puede, no lo sabemos, no lo sé, lo ignoro, pero puede erosionar la posibilidad de cambio de régimen, porque no sabemos exactamente ese cambio de régimen en qué se está expresando. Vamos, el caso de la corrupción ya lo mencionaba José Antonio, pues definitivamente se observan dos varas,
en el asunto de la institucionalización, hay instituciones que deberían forzosamente reforzarse para fortalecer la lucha contra la corrupción. Me refiero al INAI o al INE o a tantos organismos públicos o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y sin embargo, ese esfuerzo por debilitarlas de una u otra manera, reduce la existencia de instituciones que median entre los diversos y que no son solo el presidente con sus aliados a favor de un cambio de régimen o los multimillonarios, sino es más complejo que eso. Están los criminales, por ejemplo, el crimen organizado que se aprovecha del clima para avanzar. En fin, en el fondo tal vez sería el deseo de que fuera un cambio de régimen apoyándose en las instituciones construidas a partir de una reforma de las instituciones, sino de su sustitución o su debilitamiento. Es en ese sentido la reflexión, vamos, porque veo un debilitamiento del Estado en sus instituciones muy claro. Yo tengo la impresión de que hay una, digamos, parte inicua en la forma en que el presidente actúa, porque finalmente pues, su lógica de estar permanente en campaña lo lleva a plantear esto como si fuese ciertamente una especie de confrontación entre dos bloques idénticos. Y lo que vemos, por lo menos en este año, es que todas las reformas constitucionales que el presidente planteó, de hecho nos dijo que ya estaban sentadas las bases de la Cuarta Transformación, se aprobaron. Sus presupuestos se aprobaron. Sus nombramientos para los órganos autónomos del Estado se aprobaron. Tiene un control administrativo casi total, lealtad absoluta del ejército, cooperación episódica, pero cooperación por parte de los empresarios, buena relación con los Estados Unidos y una aprobación del 65%. Yo no veo entonces como un equipo que va ganando 8-0 dice todavía que quiere masacrar al de enfrente, ¿no? Es decir, es que no me dejan avanzar. Pues yo veo que la 4T, si es a partir del discurso del presidente que uno la considera, pues es un ferrocarril blindado que avanza a velocidades extraordinarias. Por tanto, la idea de que le están bloqueando el camino, termino con los medios. Él se queja de los columnistas, pero vean el balance de opiniones que hay en televisión nacional y la cobertura que tiene en televisión pública. Nunca ha habido presidente mejor tratado por televisoras y pantallas como López Obrador. Así que se me hace un poco artificial esto de la polarización. Ya nos queda muy poco tiempo, pero lo del Estado y el régimen, a mí me parece que vale la pena mantener la diferencia. El Estado yo no lo veo debilitado, al régimen sí. En fin, tenemos que terminar, regresaremos, tenemos todo un año para ello. Hasta luego. Bueno, y el coronavirus inevitablemente ha tenido un efecto en la economía, en todos los países desde luego, en unos más que en otros, pero en general afecta la economía porque en la medida en que haya contingencia, en la medida en que la gente deja de salir a trabajar, etcétera, la economía se viene para abajo. Hay que decir de todas maneras que las cosas no venían bien, que el año pasado se había proyectado desde el gobierno un crecimiento del 2%, que aún así había sido considerado por López Obrador como insuficiente, pero bueno, de arranque no estaba tan mal. Sin embargo, fue del 0%. O sea, no estábamos bien orientados el primer año, pero se nos viene la pandemia y entonces en materia económica también, pues nos cae el chahuistle. Nada de que nos cayó como anillo al dedo, por lo menos no el aspecto económico, porque entonces viene una caída impresionante de la economía en algunos de los trimestres, al 16 o 17%, y ha venido también una recuperación una vez que se toca el fondo, viene una recuperación. Parte del debate era qué tan rápido o qué tipo de recuperación es la que se puede tener, y desde luego que lo que ha centrado el debate, la crítica hacia el gobierno es las medidas contracíclicas. En casi todos los países del mundo ha venido un tipo de ayudas a las empresas, de ayuda de algún tipo, no necesariamente de dinero directamente, sino aplazamiento de impuestos, ayudar a los empleados o para pagar a los empleados para que no sean despedidos, evitar
dentro de lo posible que no cierren empresas, luego ya es muy difícil que se recupere y que vuelvan a abrir esas empresas. Y el hecho es de que México ha sido uno de los países que menos ha aportado en su Producto Interno Bruto a esa estrategia contracíclica. López Obrador dice que no se va a endeudar, que precisamente la parte positiva de eso es no endeudarse, como sí lo han hecho otros países, y que él confía en que de todas maneras la economía se va a recuperar. Bueno, la proyección a este año es de una caída del 9%. Creo que a nivel mundial la caída será del 4%. Ahí ya vamos un poco en desventaja. Bien, bueno, esto de la economía también nos lleva al tema de los semáforos y de lo rojo, etcétera. Hay aquí y en todas partes una tensión entre el confinamiento y el mantener más o menos la normalidad de la economía, más o menos, porque el confinamiento es inevitable, significa un golpe a la economía. Yo creo que en este final de 2020 se esperaron las autoridades hasta donde se pudo para no poner más confinamiento, más semáforos rojos. Pero llegó el momento en que, como decíamos en un segmento anterior, la parte muy peculiar de la sociedad mexicana de no aceptar el confinamiento lleva a esta nueva etapa de cerrarla más, de ahogarla más, y el punto de cómo se va a recuperar para el 2021 es un gran signo de interrogación. Ciertamente no se quiere usar la deuda porque la deuda tenemos ahorita que es el 50%, equivale al 50% del PIB o un poco más. Hay países más endeudados que nosotros, pero ya tenemos la experiencia de los endeudamientos pasados que a la vez terminaron por ser un lastre para la economía. El primer momento del endeudamiento salvó y el segundo momento es mantener el peso de la deuda e impedir el mejor funcionamiento de la economía. Aquí estamos en un maldito dilema del que no sé cómo se pueda salir, pero en fin, es una decisión del gobierno y de la sociedad el que nos estemos metidos en este túnel en donde no se ve la luz todavía muy bien. El dilema para nosotros es un asunto, digamos, teórico, pero para el presidente ha sido un dilema práctico que ha resuelto diciendo no nos vamos a endeudar más. Y el mensaje en ese sentido ha sido doble. Por un lado, finanzas públicas muy saludables, que han sido reconocidas efectivamente por las calificadoras, dándole a México el grado de inversión. Yo creo que es un punto muy importante. No se elige siempre entre lo bueno y lo malo, sino entre lo peor y lo menos peor. Y el presidente optó por mantener la estabilidad económica de las finanzas públicas. Creo que ahí hay un dato. Optó también por mantener, a pesar de que habla de muchas transformaciones en la economía, por la vertebración con América del Norte, conservarla, y el TEMEC es una fuente de certidumbre. Hoy, el dinamismo que la economía mexicana muestra en los últimos meses del año es efectivamente producto de la demanda externa, es decir, va moviéndose la economía norteamericana, igual que ha suavizado la caída de los ingresos, la cantidad de remesas que han mandado nuestros migrantes a los Estados Unidos. Por tanto, una economía abierta le da beneficios, una economía estable desde el punto de vista de las finanzas públicas. Por cierto, dos pilares fundamentales del neoliberalismo. El presidente optó por ellos y los conserva y le dan tranquilidad al país. Donde no ha habido, como decía Crespo, un acuerdo es en qué tipo de injerencia debe tener el gobierno, considerando que el gobierno tiene en sus presupuestos el 20 y tantos % del PIB, o sea, es el agente económico más importante del país. Lo que haga o deje de hacer tiene un impacto en la economía, desde bajarle el sueldo a sus funcionarios, reducir compras públicas,
públicas, pues lo que hace efectivamente es golpear a la economía que hoy funciona. Y me detengo simplemente en la relación que ha tenido con los actores económicos de este país. Por un lado, ha optado pues, por mantener el grupo sindical, más o menos el que había, hace poco firmó un pacto, y como en los 80s, y bueno, pues estuvieron los mismos, ¿no? La CTM, o sea, los viejos liderazgos sindicales que están ahí acordando con los empresarios una especie de pacto para seguir efectivamente funcionando con acuerdos tripartitos, lo cual demuestra que el diálogo social sigue abierto, no ha habido una ruptura en ese frente. Lo que sigue siendo perturbador es el tipo de relación que el presidente tiene con los empresarios. Tiene una relación cercanísima con algunos de ellos, toma, digamos, decisiones que los benefician directamente, y sin embargo con otros ha tenido rupturas espectaculares. Tenemos en mente que cuando llegó Carlos Salazar al CCE, el presidente habló de una bendición poder tener un interlocutor así. Y bueno, pues unos años después nos encontramos con que el diálogo ya no es tan fluido, y pues la relación con los empresarios es extraña, porque van y le compran boletos para la rifa del avión, pero después hay discrepancias en los plazos de inversión. El caso es que la inversión en el país se ha caído. Y el gran dilema para el año próximo, una vez superado este año horrible, es cuánto rebota la economía. Y esas, o sea, si rebota 4, 5, 6 puntos, y esas en gran medida son decisiones que el gobierno tiene que tomar. En el balance que han hecho y que bien completo, faltaría un elemento que confieso que falta todavía insuficiente información, pero es la masiva transferencia de recursos públicos a la población, a millones de personas. Se habla de muchos millones, no quiero dar cifras porque, insisto, nos falta información sobre exactamente quién está recibiendo cuánto y qué sectores incorpora, pero me parece que es un elemento fundamental para entender la popularidad del presidente, por un lado, pero también la capacidad de resistencia que ha mostrado la sociedad este año durante la caída de la economía. Vamos, porque sí ha caído el empleo formal, ha caído la inversión, pero no necesariamente el gasto de las mayorías, que tal vez eso es lo que está equilibrando de una manera que todavía desconocemos. Porque yo no sé si estamos ante un cambio de régimen, pero sí ciertamente estamos en un cambio de prioridades en el cual tenemos que incluir nuevos indicadores que nos permitan medir con mayor precisión el impacto, por ejemplo, en la economía, o el hecho que tú mencionabas, Leonardo, de que el presidente se ha beneficiado por las grandes televisoras y las televisoras públicas y criticado por columnistas y algunos medios. ¿Qué peso tiene cada uno? No lo sabemos, como tampoco sabemos el peso de los subsidios sociales, con los cuales, aclaro, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que era necesario para una población tan lastimada como la que está en situación de pobreza o extrema pobreza. Sí, el hecho es de que las decisiones que ha tomado el gobierno mexicano difieren, por un lado, de la ortodoxia, es decir, los economistas, generalmente expertos nacionales e internacionales, han dicho, es que frente a estas situaciones sí tienes que aplicar ciertos métodos ortodoxos que se han sido probados en otras ocasiones, en otras pandemias, como el de dar dinero a las empresas, darles facilidades para que no cierren, en fin, que paguen los impuestos de manera diferida. Lo del endeudamiento, desde luego calculado para no meterte en una situación que se te salga de control. Eso es lo que han hecho en la mayoría de los países y eso es lo que han recomendado los expertos. El gobierno mexicano ha dicho, no, yo no creo ya en esas fórmulas, incluso ha utilizado, digamos, la metáfora del FOBAPROA, es decir, yo no voy a caer nuevamente en el FOBAPROA. Creo que las condiciones son radicalmente distintas, pero así lo ha dicho el gobierno para justificar la diferencia de política que ha seguido, y dice que es un modelo mexicano que incluso se va a ver ya en el próximo año o en los próximos años que va a ser el más eficaz y que incluso lo van a reconocer otros países.
Pues por lo pronto, los pronósticos más optimistas dicen que recuperaremos o creceremos 4% el año que viene, son los más optimistas, pero frente al 9% de caída de este año, no vamos a recuperar lo que se requería. ¿Alguien, no sé si algún Pues último parece comentario? que como nos quedan unos 4 segundos, me quedo y sintetizo lo dicho con la necesidad de afinar nuestros indicadores para medir lo que está pasando, porque ciertamente estamos ante fenómenos inéditos, pero por el momento nos tenemos que retirar, regresamos. Bueno, y en este bloque les propongo que revisemos, el último del año, por cierto, la política exterior de este gobierno. Creo que hay continuidades y hay novedades. Entre las continuidades, pues, seguimos teniendo una especie de distancia, déjenme decirlo así, como de hidalgo novohispano respecto a América Latina. México se ocupa poco de lo que ocurre en aquel subcontinente. El presidente ha mantenido a lo largo de este año también un antiespañolismo como decimonónico, pero ni una ni el otro tienen una, digamos, efecto muy amplio en la vida del país. Lo que sí ha habido efectivamente una gran transformación es en la relación con los Estados Unidos y en la forma en que opera la Cancillería. Primero, la Cancillería ha tenido en este año una asignación nueva. Hemos tenido una especie de diplomacia médica y una parte de los esfuerzos que ha hecho Marcelo Ebrard y su equipo ha sido movilizar apoyos primero para recibir insumos, para apoyar al material médico, al equipo médico, aquello que se llamó la diplomacia de la mascarilla, y ahora ha hecho un esfuerzo enorme por garantizar que las vacunas estén ahí. Creo que ahí hay un punto importante de este gobierno que se transformó a lo largo del año. Segundo, el presidente decidió por primera vez salir del país, hizo la famosa y polémica visita a Washington en invitación de Donald Trump. Tercer elemento novedoso, el presidente decidió que la delegación de la representación exterior que había efectivamente, digamos, dado a Marcelo Ebrard, decidió asumirla por la vía remota. Vimos un presidente en la ONU, vimos un presidente en el G20, vimos un presidente incluso dirigiéndose a sus colegas de la Alianza del Pacífico, aunque hable de México, él finalmente ha estado presente en todos esos foros. Y finalmente tenemos un dato interesante que es el cambio de gobierno en los Estados Unidos, que nos ha dado dos elementos nuevos. Por un lado, una carta que muchos han calificado como gélida y tardía, una carta que se combina con una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que en los Estados Unidos han recibido muy negativamente. Mucha gente se pregunta, oiga, y al iniciar el gobierno, ¿por qué se tienen que mandar esos gestos, digamos, fríos o gestos que generan en todo caso fricción? Y por otro lado, un relevo reciente de embajador, sale Marta Bárcena y entra efectivamente Esteban Moctezuma. Esos serían, digamos, las continuidades y las discontinuidades más importantes que veo en la política exterior. Yo añadiría, Leonardo, posibles la creación de espacios para una redefinición de las relaciones de seguridad. A lo largo del año he observado que tanto el presidente como el canciller entendieron la necesidad de redefinir la relación, y uno de los indicadores más claros ha sido el cambio de retórica en relación al contrabando de armas de Estados Unidos. Ese es uno de los temas de más difícil manejo porque para los estadounidenses o el sector conservador es una anatema que se les cuestione la facilidad con la cual venden armas, de lo cual se aprovechan los contrabandistas que habituallan a los carteles mexicanos. El canciller Marcelo Ebrard parece haber reconocido la importancia de meter ese tema, aun cuando eso significaba una posibilidad de un roce con el gobierno de Trump. Y al mismo tiempo invocaron de manera muy efectiva la violación de un tratado hecho por la DEA para detener al general Cienfuegos, y lograron un hecho inédito que vale la pena mencionar, que es la devolución del general Cienfuegos para ser investigado y juzgado en México. Se juzgue o no, esa es otra historia, pero frente a Estados Unidos pareciera haber un cambio, no pareciera, en mi lectura hay un cambio de actitud que tal vez llevará
con el nuevo gobierno de Biden, Joe Biden, a una redefinición de la estrategia general para que esté basado en la tesis de la responsabilidad compartida, porque hasta ahora los gobiernos mexicanos han seguido a pie juntillas las estrategias que salen de Washington. Ahora parecería haber un intento, ojalá y fructifique, porque eso sería una variable, una modificación en una variable fundamental tras la violencia en México. Yo creo que hay una invariable en la relación de México con el exterior, que es la concentración en los Estados Unidos. Dices, Leonardo, que en otras ocasiones o en otro momento se tenía el abanico era más abierto, pero era un abanico formal. Desde hace siglo y medio tenemos un solo centro de nuestra relación. Cuando nos relacionamos con China o antiguamente con la Unión Soviética o con Europa, siempre lo hacemos en función de cómo va a reaccionar Estados Unidos. Y aquí meto un tema que a mí me ha interesado siempre, y es el de la soberanía o independencia relativa de México. Un país como el nuestro, que tiene un vecino cada vez, estoy pensando desde la segunda mitad del siglo XIX, cada vez más importante, más poderoso, y por lo tanto, en términos relativos, nosotros cada vez más débiles, pues no puede darse el lujo de pretender ser realmente soberano. Entonces, lo que negociamos con Estados Unidos es el campo de esa soberanía o independencia relativa. Hay sus más y sus menos. En algunas presidencias, porque es el presidente el que lleva la batuta en la política exterior, se reduce este campo de independencia, en otros aumenta un tanto, pero siempre es algo que tenemos que estar casi cotidianamente luchando por ello. Un ejemplo, y ya con esto termino, es que ahora que Trump está debilitado, que el Procurador General de Estados Unidos ya dijo que se va para que llegue Santa Claus a su casa y que el día 24 él ya no está en el gobierno, etcétera, es cuando se pone esta modificación en la ley de seguridad que en un hecho bastante interesante va a tratar de controlar a las agencias que Estados Unidos tiene en México. Según estaba yo viendo, pueden ser entre 12 y 15 agencias de diferentes grados de seguridad que tienen sus representantes que actúan en México y que son una muestra clara de lo limitado de nuestra soberanía. Bueno, ahora, al finalizar este año de 2020, se les va a intentar regular. Eso ha causado una reacción contraria en Estados Unidos. El Procurador General está en contra, pero ya se va. Así que como que la coyuntura favorece esta ligera modificación, pero importante, en la manera como los aparatos de seguridad norteamericanos funcionan en México, y es una parte de una eterna lucha por estar manteniendo un espacio de relativa soberanía de México. Bueno, pero yo sí creo que algo que marcó o que va a marcar una diferencia al resto de los 4 años del gobierno de López Obrador es la elección en Estados Unidos, es decir, el resultado, el hecho que haya ganado Biden. Que en lo que no creía este gobierno que iba a ganar Biden, pese a que la embajadora Marta Bárcenas les aseguraba con conocimiento de causa allá mismo, o sea, es que sí va a ganar Biden, es que todo está apuntado a que va a ganar Biden. Por lo tanto, recomendaba no ir a la visita que se hizo en junio, julio, no recuerdo, y después recomendaba dar el reconocimiento de inmediato. Es decir, la posición de Marta Bárcena no coincidía con la que se tenía aquí en el gobierno mexicano, ni en la Cancillería, y a final de cuentas, sí hay va a haber una diferencia importante en la relación, aparentemente porque
las preferencias, las prioridades de Biden son distintas a las de Trump en relación con muchos temas que se han manejado aquí en el gobierno, como lo energético, lo ambiental. Se intentará, desde luego, se insistirá en que se apliquen puntualmente las disposiciones del TEMEC en materia laboral, etcétera, y creo que eso se refleja en la reacción de López Obrador frente al triunfo de Biden, que no se necesita mucha imaginación para ver que no le gustó, que estaba a gusto más o menos ya con la relación con Trump, y eso se refleja en la carta misma. Comparen la carta que mandó a Trump en su momento, donde decía, los dos estamos participando de una transformación de nuestro respectivo país, etcétera, con la carta fría que manda a Biden, en donde el mensaje más importante fue, no se metan con nosotros, vamos a respetar nuestras distancias, nuestras autonomías, porque al parecer sí, López Obrador tiene cierto temor de que Biden se quiera meter en temas en los que Donald Trump no se metió y que le puedan empezar a modificar pues, la esencia de su proyecto, la esencia de lo que él llama la cuarta transformación. Bien, pues hubiéramos podido seguir un buen rato con estos temas, definitivamente son bien importantes, pero el programa está llegando a su fin. Les deseamos unas felices fiestas dentro de lo posible, por supuesto.